Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta sala de Zoom, a todos los participantes que seguramente de algunas distintas ciudades del país nos están siguiendo. Les agradecemos por su participación. Para nosotros es un gusto poder acompañarlos y poder realizar este curso online para que pueda servirles de mucho beneficio a todos los interesados, a los que tiene que ver con tanto el desarrollo de este curso, que va a tratar justamente de costos y presupuestos en este sistema constructivo que es Muros Drive. A partir de este momento, esta clase está siendo totalmente grabada para que pueda ser consultada después. Seguramente algunos van a querer hacer referencia del mismo, pues bueno, van a poder acceder las veces que ustedes deseen. Un poco acerca de cómo vamos a desarrollar estas clases online. Primero, si ustedes pueden ver, nosotros hemos habilitado los micrófonos, ¿ya? Van a estar totalmente habilitados durante el desarrollo de este curso online. Por lo que nosotros les recomendamos que por favor no los encienda cuando no los ocupe, por favor, porque a veces sin querer escuchamos conversaciones y recuerde, esta clase está siendo totalmente grabada, así que no quisiéramos tener esos impases o aquellas incomodidades de conversaciones tal vez de forma interna. Así que les pedimos por favor de que sus micrófonos los puedan silenciar y que solo hagan uso del mismo cuando el capacitador les haga alguna pregunta o en su efecto, ustedes quisieran por favor hacer alguna consulta directo en vivo, pues pueden acceder al micrófono. No se preocupe si por alguna razón usted se sale por motivo de repente de la causa del internet, que de repente es muy lento, la señal, a veces sucede en todos los ámbitos. Entonces, si eso le ocurriera, por favor, no tenga pena, la clase está siendo totalmente grabada, por lo que le pedimos que tenga un poquito de paciencia, que vuelva a habilitar su internet y nuevamente ingresa, que nosotros vamos a estar esperándolo aquí en la sala. Si por alguna razón, en este caso, el capacitador se desconectara por fallas de conexión a internet, puede ser que incluso se vaya la luz, la energía eléctrica, por favor, todos nos vamos a mantener en la sala, vamos a esperar unos minutos. Nosotros vamos a tratar de conectarnos con el capacitador y bueno, vamos a esperar que la persona nuevamente encienda todo y bueno, continuemos con las clases online. Todos los que están aquí participando, de seguro al momento de inscribirse, han dejado su correo electrónico. No importa si este es Gmail, Hotmail, pero de preferencia si es Gmail, por favor, al día siguiente nosotros vamos a hacer llegar toda la clase grabada y usted va a poder acceder sin ningún inconveniente. Siempre les recomendamos que por favor cuando nosotros le informemos que ya hemos enviado a su correo, por favor revíselo. Revíselo porque nos ha sucedido que nos han escrito 2 semanas, un mes, hasta 3 meses pidiéndonos el acceso a los videos. Por favor, inmediatamente acceda, vea si puede acceder a los videos y para que le demos una solución rápida. Así que estas son las recomendaciones. Un poquito acerca de nosotros, quiénes somos, los que estamos organizando este curso online de costo y presupuestos de Muros Drywall, y de seguro ustedes han visto también que nosotros realizamos talleres prácticos en construcción en seco, tanto de muros, cielos y todo lo demás. Bueno, nuestra empresa es la revista Construcción en Seco, un medio que se dedica a difundir todo el quehacer de la construcción en seco en Bolivia. Hemos creado una unidad justamente por este medio, que es las clases a través de Zoom, y por supuesto también realizamos talleres prácticos en la ciudad de Santa Cruz y aquí en la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz. Y esperamos muy pronto estar en otras ciudades como Oruro, la ciudad de Tarija y en la ciudad de Potosí próximamente en el recurso de las próximas semanas. Si es que la situación mejora, pues va a ser un gusto poder estar llevando estos talleres y cursos prácticos
de seguro en la ciudad más cercana a donde usted está residiendo. Bueno, continuemos con el desarrollo de este curso online. En esta oportunidad, la persona que nos va a dictar este curso es el constructor civil René Camacho, quien ya se encuentra en la sala, al cual los saludamos. Muy buenas noches, René. Un gusto que nos acompañe desde la ciudad de Santa Cruz. Y bueno, esta noche vamos a introducir, de acuerdo al programa, lo que vemos a continuación en pantalla. René, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Un gusto poder tenerlo nuevamente en este taller, en este curso online. Muy buenas noches, licenciado Alex. Un gusto saludarlo a usted y a todos los participantes, ¿no? Y darle la bienvenida a este taller, a estos talleres que son tan importantes, tan interesantes, donde se puede aprender mucho esta rama muy linda y muy interesante que como es todo lo referente a la construcción en seco. Así es, René. Para nosotros es un gusto tenerlo nuevamente participando en este taller. Usted está en la ciudad de Santa Cruz. Yo actualmente me encuentro en la ciudad del Alto. Pues bueno, va a ser un gusto poder escucharlo y bueno, estar con cada uno de los participantes asistiéndolo. Conmigo, permiso, quizás hasta en el intermedio del corte o tal vez al finalizar. Vamos a estar dinamizando también en el grupo de WhatsApp. Y por supuesto, cualquier consulta o cualquier asistencia, por favor no dude en avisarnos por este medio. Conmigo, permiso a todos los presentes y bueno, por favor le cedo el curso a partir de este momento. Bueno, nuevamente darles la bienvenida al curso de costos y presupuestos de muros drywall. Como habían visto, mi nombre es René Camacho, soy constructor civil de profesión. Tengo más de 24 años de experiencia en el rubro de la construcción. Estoy muy familiarizado con el sistema de construcción en seco. Siéntanse en la libertad de hacerme cualquier duda, pregunta, cualquier cosa. Pueden preguntar, pueden enviar sus preguntas al chat. Siéntanse en la libertad de hacer cualquier consulta. Aún después del curso pueden hacer cualquier pregunta, cualquier consulta a fin de poder responder y colaborarlos en cualquier duda o proyecto que puedan tener ustedes. Bueno, una recomendación, recomendarles por favor que, como mencionaba el licenciado Alex, que mantengan sus micrófonos apagados a fin de que no pueda estorbar las conversaciones ajenas en nuestra clase que está siendo grabada. Bueno, perfecto, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. Para ello voy a compartirles mi pantalla e inmediatamente voy a apagar mi cámara a fin de no distraer y así comenzamos. Pueden ver mi pantalla, ¿no es cierto? Estoy compartiendo ahorita la presentación del curso preparada. ¿Se puede ver bien? ¿Me escuchan bien, no? Se ve, se escucha. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el curso, como bien se ha mencionado, básicamente se centra en el tema de los costos y presupuestos de muros drywall. Básicamente ese es el centro, el foco de atención, digamos, ¿no? Básicamente ese es el foco de atención de nuestro curso. Nosotros nos vamos a enfocar íntegramente en el tema de los costos y presupuestos de muros drywall, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de costos y presupuestos, también entra la parte del diseño, el diseño, costos y presupuestos y todo lo que es el diseño mediante el uso del programa SketchUp, ¿no? Se puede hacer uso de cualquier tipo de programa. Si alguien maneja el AutoCAD, el Vector o cualquier otro programa, son útiles, depende meramente de gusto. Personalmente yo lo manejo todo, prefiero el SketchUp, lo hallo mucho más fácil para enseñarlo, ¿no es cierto? Pero si alguien maneja el Vector o el AutoCAD también pueden hacerlo, van a ver que es sumamente sencillo. La idea del curso es básicamente orientar a la persona, al alumno, para que pueda aprender el manejo básico del programa SketchUp y aprender cómo realizar, digamos, el diseño, cómputo y presupuesto de todo lo que es eso, de todo lo que es el tema de los muros drywall. Bueno,
El contenido del curso, el curso tiene una duración de 5 días. El contenido es el que tenemos en pantalla. El primer día, que es el día de hoy, vamos a ver la identificación de materiales para muros drywall. ¿Qué engloba este tema? Primeramente vamos a ver una pequeña introducción sobre el tema del drywall, ya que no todos están familiarizados con el tema del drywall, así que vamos a hacer una pequeña introducción explicando qué es el drywall, cuándo se utiliza, las ventajas del sistema, qué tan flexible puede ser y varias otras características del sistema que estoy seguro que muchos deben tener dudas al respecto, ¿no es cierto? El segundo día, el día de mañana, vamos a ver el proceso constructivo de un muro drywall con la ayuda del programa SketchUp y varios videos que se han preparado a fin de hacer una clase bastante clara, bastante entendible, digamos, ¿no es cierto? Como tercer día vamos a ver ya introducción y manejo básico del programa SketchUp. Aquí básicamente en el tercer día, que va a ser el día lunes, vamos a ver lo que es el manejo del SketchUp, vamos a ver, por ejemplo, cómo se maneja, la configuración del programa, las principales funciones, cómo manejarlo, cómo hacer diferentes trabajos, a fin de que nos ayude para ello. A mí me gusta mucho el programa SketchUp, ya que es bastante flexible, bastante fácil, sencillo, en especial a la hora de hacer 3D y animaciones. Ya van a ver ustedes que es sumamente sencillo, sumamente fácil de entender. Y sobre todo en este tema de la construcción en seco, donde a veces necesitamos diseñar las estructuras. Probablemente en el tema de muros, drywall, por ejemplo, no haya mucho que diseñar, ¿no? Ni mucho muy elaborado para preocuparnos en el tema del diseño, como por ejemplo en una cercha metálica o en un cielo drywall, cielo falso drywall, digamos, donde tiene varios desniveles de cubiertas, gargantas de luz y varios detalles de desniveles, juegos de volumen y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces probablemente en esos detalles necesitaríamos hacer un prediseño en 3D para orientarnos y guiarnos si somos nuevos. Pero en esto de muro, no tanto, pero de todas maneras igual les voy a dar la pauta para que puedan ir entrenándose. Pero comentarles que es una gran forma de practicar. Realmente nos permite hacer un 3D y es sumamente interesante. El cuarto día vamos a ver la cuantificación de materiales para muros drywall. Todo lo que es el diseño de estructuras en SketchUp, cuantificaciones de materiales, cómo hacer el diseño de diferentes, donde, por ejemplo, el diseño y cómputo de las diferentes partes de un muro drywall, digamos, ¿no es cierto? Después, como quinto día, vamos a ver lo que es el análisis de costo unitario, presupuesto y la presentación de una propuesta, ¿no? Entonces, básicamente recalcarles lo siguiente, como ya yo les había mencionado, el curso está meramente enfocado en el tema del costos y presupuestos, pero entendemos que muchas personas probablemente no saben mucho del tema del drywall. Así que por ello vamos a darle una pequeña introducción, que es lo que estamos haciendo, vamos a hacer el primer y segundo día, ¿no? Porque no todos tienen una idea bien clara respecto al tema del muro drywall. Probablemente muchos va a ser la primera vez que van a ver este sistema o que escuchan o que van a conocer. Así como también de seguro deben haber personas que ya tienen experiencia y conocen respecto al tema de los muros drywall, ¿no es cierto? Pero es por ello que vamos a hacer esta introducción de 2 días a fin de facilitar la información para ellos, ¿no? Y para todos ustedes sobre el tema de la instalación. Pero de todas maneras comentarles que aquí en la revista Construcción en Seco, hay cursos presenciales que se dan sobre el tema 100% prácticos, sobre el tema del armado de muros drywall, así como también cielos drywall, detalles drywall, cielos de PVC y muchos otros cursos que se dan. Realmente incluso se dan muchos tips constructivos, ahí los alumnos en la clase 100% presencial y 100% práctica pueden hacer sus prácticas, aprenden cómo cortar un perfil, cómo taladrar, cómo instalar y todo lo que tiene que ver con el tema de la instalación y armado de los muros drywall. Así que también quedan cordialmente invitados para participar en esos cursos.
Pero bueno, como habíamos mencionado el primer día, nuestro tema es la identificación de materiales para muros drywall. Para ello, a modo de introducción, vamos a ver qué es el drywall. Para muchos, este es un tema bastante nuevo, poco conocido, aunque ya lleva bastante tiempo en el mercado, en el mercado nacional y ni qué decir en el mercado mundial, lleva ya bastante tiempo. Pero, ¿qué es el drywall? Básicamente, el drywall es la denominación que se le asigna al sistema constructivo, el cual está conformado por materiales que no requieren mezclas húmedas. En la construcción tradicional, todo hemos visto que se necesita ladrillo, mezcla, preparar, cemento, arenilla, agua, se ensucia y se prepara mezcla y tiene que estar bien hecha la mezcla, y si no está bien hecha hay disgregación de árido, que el muro está chueco, que no podemos levantar más de 1,20 m, 1,30 m de un muro de ladrillo al día, ¿no es cierto? Bueno, en el drywall no hay eso, nada que ver. El drywall es un sistema de construcción en seco, es bastante limpio. Ya vamos a ver varias de las ventajas que nos otorga este sistema constructivo, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa drywall en sí? Es una palabra en inglés, drywall, que su significado en español quiere decir paneles de yeso. De manera literal, drywall significa paneles de yeso. El drywall es un sistema multifuncional, el cual está compuesto de una estructura de acero galvanizado y placas de cartón yeso, el cual no tiene un uso estructural. Aclaramos esto. Ahorita vamos a ver las un poco de manera más concreta el drywall, vamos a entender esto. Pero básicamente el drywall está conformado, como podemos ver en las gráficas que tenemos aquí en la gráfica, en la parte izquierda podemos ver un muro a medio armar, por ejemplo. Entonces el muro está compuesto, todo el sistema de drywall, sea muro, sea cielo falso, está compuesto de una estructura de acero galvanizado, ¿no? Y de placas de cartón yeso. Esa es la unidos con tornillos de diferentes medidas, los cuales vamos a ver adelante. Básicamente en eso consiste el sistema. Cuando decimos que no son de uso estructural, nos referimos a que este sistema no puede soportar carga. Hay otro sistema similar de la familia del drywall, que es el steel frame, con el cual vamos a ver las diferencias que existen entre el drywall y el steel frame, ¿no es cierto? Pero el drywall básicamente no soporta peso, o sea, es para hacer divisiones, para hacer un cielo falso, pero no es para cargar peso, no ha sido diseñado para eso. El drywall es para hacer únicamente divisiones y dividir espacios, dividir ambientes, ese tipo de cosas, ¿cierto? Acá les presento un plano para que puedan entenderme un poco mejor, de una manera un poquito más clara. Les presento un plano de una vivienda unifamiliar, de una planta. Como pueden ver, esta vivienda unifamiliar de una planta consta, esta parte de acá, la parte de la derecha donde dice hall, es la parte principal, el frontis de la casa, es por el ingreso principal de la casa. Es la fachada de la casa, dicho en otras palabras, ¿no es cierto? Entramos y tenemos nuestra sala de estar, nuestro comedor y nuestra cocina, todo estilo americano en un solo ambiente, ¿no es cierto? Acá tenemos después tenemos otra puerta para salir a la parte lateral, por donde también accedemos a la lavandería, la cual se encuentra a un costado de la casa. Acá tenemos un pasillo por el cual entramos, tenemos un baño que es de uso para las visitas o también para los dormitorios que no tienen baño privado, que son estos dormitorios acá, el dormitorio número 1 y el dormitorio número 2. Acá tenemos el tercer dormitorio, tenemos un dormitorio en suites que tiene su pequeño vestidor y su baño, ¿no? Esto está con una cubierta, proyectado con una cubierta a 2 aguas, como se muestra en el plano de cubierta aquí en la parte derecha, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué les muestro esto? Para diferenciar un poquito el drywall del steel frame, ¿correcto? Fíjense ustedes acá, ya en este pequeño plano, ya yo les expongo y les muestro, digamos,
En este pequeño plano, fíjense ustedes que he colocado unas líneas de color rojo y de color azul sobre el plano. Fíjense, lo retrocedo, lo adelanto, la diapositiva, y ahí podemos ver que aparecen esas líneas, ¿correcto? Entonces, ¿por qué he colocado esas líneas? Primeramente, diferenciar lo siguiente. El drywall, tanto el drywall como el steel frame, ya. Ya, vamos a ir viendo después esa característica. Primeramente, comentarles que el drywall y el steel frame son de la misma familia. Básicamente son de la misma familia. ¿Cuál es la diferencia entre el drywall y el steel frame? Básicamente el sistema es el mismo. Lo mismo cuando hablamos de drywall, cuando hablamos de steel frame, nos estamos refiriendo al sistema de construcción en seco. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente ahorita la diferencia que le voy a dar, vamos a ver un recuadro más adelante, donde ya les voy a poner las principales diferencias un poco más a detalle entre el drywall y el steel frame. Pero para resumir, el drywall simplemente nos sirve para divisiones. Es algo que nos sirve para hacer divisiones, no podemos cargar peso, Mientras el steel frame básicamente sí podemos cargar peso. Ya sí nos sirve, ¿no es cierto? Sí nos sirve para cargar peso y es con lo que nosotros ya podemos hacer, digamos, soportar cargas. Por ejemplo, he puesto la parte roja todo el alrededor de la casa. Fíjense, he marcado un perímetro. ¿Por qué? Porque la parte, por ejemplo, superior, inferior y del medio es donde va a ir apoyada nuestra cercha metálica, ¿no es cierto? Entonces esta cercha metálica, como va a ir apoyada ahí, no podemos apoyarlo en los muros drywall, porque recordemos que los muros drywall no sirven para cargar peso, ¿no es cierto? Los muros drywall sirven únicamente como divisiones para dividir ambientes. El sistema steel frame sí nos permite cargar peso, sí nos permite hacer divisiones, todo ello. Entonces, por ejemplo, en esta casa nosotros aquí podríamos mencionar en esta casa de acá, que por ejemplo, toda la parte van a ser muros de steel frame, o sea, los que pueden soportar carga, los que pueden soportar peso. Adelantarles que, por ejemplo, los perfiles que utilizamos para el drywall son perfiles de espesor más delgado, son perfiles de espesor de 0,50 milímetros, mientras que, por ejemplo, los de steel frame son de 0,90, 0,92 milímetros. En nuestro medio se maneja el espesor de 0,90, ¿no es cierto? Son un poco más robustos, son un poquito las mismas secciones, son un poco más grandes, dependiendo de la necesidad, el requerimiento y el proyecto que se vaya a desarrollar. Entonces, esos perfiles sí necesitan, eso sí pueden cargar peso y sí pueden hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos esta vivienda, queremos construirla todo entero de drywall, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué parte de esta casa nosotros podemos construir con muros drywall? Todos los muros que están delimitados con las líneas de color azul. Los muros de color rojo tienen que ser del sistema steel frame. O sea, son igual construcción en seco, solo que van a ser perfiles un poco más gruesos, perfiles de espesor un poco más grueso de 0,90, mientras que los del drywall, recordemos, como yo les había mencionado, van a ser perfiles de 0,50. Entonces, ¿qué muro podemos? Este muro que nos divide, por ejemplo, donde va a haber el hueco de la puerta, hueco de ventanas y los diferentes áreas de la casa, ¿no es cierto? Tenemos este muro que divide, por ejemplo, el dormitorio en suite, del baño privado y del vestidor, ¿no es cierto? Después tenemos este otro pequeño muro, también puede ser de drywall, el que va a dividir el baño del vestidor y el que va a dividir el vestidor del pasillo y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, todos esos muros que están marcados de color azul son los muros que nosotros vamos a poder hacer de drywall. Todos los que están en rojo serían muros que nosotros tendríamos que hacerlo bajo la misma forma, solamente que con el con el sistema steel frame, digamos, ¿no? Bajo el sistema steel frame con los perfiles de espesor más grueso de 0,90. Aquí ya vamos a ver un poco más las características a continuación. ¿No es cierto? ¿Queda claro esta parte? Lo he hecho este planito a fin de que quede mucho más entendible dónde y cómo podemos emplear nosotros nuestros muros drywall, ¿no?
¿Por qué les aclaro esto? Porque nosotros no podemos cargar peso. Por ejemplo, la cercha metálica es pesada. Las cerchas metálicas, por ejemplo, también están hechas con perfiles de acero galvanizado, solamente que de espesor más grueso. Este sistema corresponde al steel frame también, al igual que los perfiles utilizados para muros de steel frame, que son los muros exteriores, ¿no es cierto? Entonces, por lo consiguiente, esa sería la forma, ¿no? Toda la parte de adentro, todos los muros drywall lo podemos hacer con placas de cartón yeso, y todo el perímetro de afuera de la casa tendríamos que hacerlo con placas cementicias. Ya vamos a ir viendo un poco más a detalle todos esos aspectos más adelante, ¿no? Entonces nosotros no podemos cargar peso en el muro drywall, no podemos apoyar nuestra cercha porque se nos viene abajo, al tiro se nos va a venir abajo, ¿no es cierto? Entonces no podemos cargar peso nosotros. Mientras que lo que es la estructura, los muros de steel frame, sí podemos cargarle peso, ¿no? Entonces, por eso es que los he marcado de color rojo. ¿Queda claro hasta aquí? Sigamos adelante, ¿no? ¿Cuándo utilizar drywall? ¿Cuándo podemos utilizar el sistema drywall? ¿Cuándo y dónde? Básicamente podemos utilizarlo en dos lugares. Primeramente en muros. En muros pueden ser muros simples, muros dobles o medios muros. Cuando necesitemos hacer divisiones de ambientes, repisas o muros decorativos con figuras como los que han debido ver y como los que estamos viendo acá. Por ejemplo, podemos presentar, este es el muro drywall, sería como pueden ver, la estructura de acero galvanizada con las placas de cartón yeso, ¿no es cierto? Con esto, por ejemplo, muros podemos hacer divisiones, podemos hacer detalles, se pueden hacer pequeños muebles, muebles de cocina, muebles de entretenimiento, los de la sala, rack de televisión, ese tipo de cosas, y un sinfín de cosas que podemos hacer cuando hablamos de la estética, de lo bonito, de la imaginación y de todo lo que crean los arquitectos, ¿no es cierto? También podemos hacer en el tema de los cielos falsos drywall, pueden ser cielos lisos o cielos decorativos con diferentes tipos de figuras. Por ejemplo, acá tenemos unas cuantas, fíjense, este de acá sería un cielo drywall, ahí tenemos la estructura de acero galvanizada, las placas de cartón yeso, acá tenemos, por ejemplo, un muro a medio terminar, está ya la estructura, está las placas de cartón yeso y está masillado la junta, ¿no es cierto? Faltaría pintarlo. Y acá vemos un cielo ya terminado, ¿no? Entonces, ahí podemos utilizar en muros o en cielos drywall o en muebles o en ese tipo de decoraciones. Todo lo que no necesite cargar peso, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un muro no vamos a cargar mucho peso. El muro no carga peso, a no ser, digamos, ¿cuál puede ser el peso más crítico que puede cargar un muro? Un mueble de cocina o tal vez un televisor, cosas así, digamos. Más de eso no puede cargar. Y eso que para sostener un televisor necesitaríamos reforzar un poco el muro, ¿no es cierto? En el tema de los cielos drywall igual, ¿no? ¿Qué podemos cargarle? Básicamente la estructura solamente sirve para sostener las placas. Por ejemplo, en un cielo drywall, si queremos cargar, qué sé yo, una lámpara grande, bonita, alguna cosa que es pesada, o un ventilador de techo, una cosa así, no puede ir sujetada al sistema drywall. Tiene que ir directamente sujetada anclada a la estructura de la construcción, ya sea si se trata de una construcción 100% de steel frame, digamos, de construcción en seco, o si es construcción tradicional y tiene una losa alivianada, una cercha metálica o de madera, puede estar sujeta a ello cualquier cosa pesada que necesitemos colocar, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de este sistema? La verdad que este sistema tiene muchísimas ventajas. Entre una de las principales ventajas que tiene este sistema es la rapidez de ejecución y la versatilidad a la hora de desarrollar. Nosotros, por ejemplo, para construir en el sistema de construcción tradicional, se demora, ¿no? Se demora y necesita realmente se demora bastante, se ensucia, es complicado, hay que esperar, hay que traer material, se ensucia, y muchas veces, digamos, se requiere mano de obra bastante especializada, digamos, gente que realmente sepa de este sistema. No, que en el tema de la construcción en seco es sumamente fácil, sumamente sencillo.
Como todo se necesita práctica, se necesita conocimiento, pero es mucho más fácil, ¿no? Es algo que lo puede hacer cualquier persona que aprenda, cualquier persona que se proponga, que tome un curso como esto, puede hacerlo, es sumamente sencillo, sumamente fácil, no es nada complicado. Otra de las grandes ventajas, por ejemplo, que tiene sobre la construcción tradicional es la reducción de desperdicio. La foto que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, para todos los que hemos visitado una construcción en algún momento, hemos podido ver la cantidad de basura y de desperdicio que se genera en la construcción. ¿No es cierto? Realmente es mucha la cantidad de basura, de desperdicio que se genera en el tema de la construcción, es bastante el desperdicio que se genera, ¿no? Entonces, a veces incluso en la construcción tradicional, porque a mí como constructor me ha pasado que uno termina pagando camiones, viajes, 2, 3 viajes a veces para botar la basura, para llevar los palos, compramos madera, hacemos inversiones en andamios, en palos, en encofrado, y al final todo ese es dinero perdido que se bota y se pierde. En el tema de la construcción en seco no hay tanto desperdicio, no hay casi nada de desperdicio, es mínimo el desperdicio que hay. Otra de las grandes ventajas, por ejemplo, que tiene el sistema de construcción en seco, es la flexibilidad en todo tipo de proyectos. Cualquier tipo de proyecto arquitectónico que se le venga a la cabeza a un arquitecto, por muy loco que pueda estar, lo pueden hacer. Fíjense, por ejemplo, aquí estas gráficas, estas fotos que yo les presento a ustedes, yo les aseguro que quedan demasiado pequeños para la cantidad de cosas que se pueden hacer con Drive, ¿no? Y la verdad que sobre todo, porque yo también, es un sistema que dura bastante, no es algo, digamos, ordinario que estamos diciendo que va a durar 1 año, 2 años y lo vamos a botar y cambiar, no, de ninguna manera. Ya vamos a ver el tema de la duración, de la vida útil de este sistema y realmente es asombroso. Realmente las bondades de este sistema constructivo son grandes, entonces se pueden hacer muchísimas cosas. La flexibilidad que hay a la hora de diseñar un rack de televisión, muebles de entretenimiento, detalles, niveles, desniveles, gargantas de luz, juegos de luces, de iluminación. O sea, esta foto, esta gráfica es apenas un pequeño pantallazo, o sea, no es ni la 10ª parte de las cosas que se pueden lograr con esto, porque la verdad que se pueden lograr grandes cosas con este sistema conductivo, ¿no? Otra de las grandes ventajas, por ejemplo, de esto es que no es inflamable ni produce gases tóxicos. Es bastante resistente al fuego, ¿no es cierto? Y esa es una de las grandes bondades que tiene este sistema constructivo. Otra de las ventajas de este sistema constructivo es que es liviano, tiene un bajo peso, no es un sistema pesado, no es algo que se necesite, wow, necesitamos contratar 2, 3 ayudantes, 2 albañiles, no. Tranquilamente, entre 2 personas pueden armar un cielo falso, un muro, hacer una construcción, o sea, no se necesita mucha gente, se puede hacer bastante, con pocas personas, haciendo, digamos, haciendo un uso racional de los recursos humanos, ¿no? Entonces, esa es otra de las grandes bondades de este sistema. Otra de las grandes, por ejemplo, la ventaja que tiene es los diseños curvos, por ejemplo, que se pueden lograr. Como están viendo ustedes, por ejemplo, se pueden hacer diseños curvos. Entonces, eso es una gran cosa porque imagínense, se pueden jugar con volúmenes, hacer columnas, niveles, desniveles, redondos, cubos, elipses. Entonces, se puede hacer todo, es una cosa impresionante la cantidad de ventajas que tiene. Es resistente a esfuerzos e impactos. Esto se utiliza en cualquier lugar, puede ser hospitales, oficinas, casas, apartamentos, colegios, comercios, incluso hasta en la industria se utiliza. Son fáciles de decorar, aceptan cualquier tipo de recubrimiento, puede ser un revestimiento cerámico, qué sé yo, algún detalle arquitectónico, alguna malla metálica que quieran poner a modo de esos detalles decorativos que han aparecido ahora en metal y que son realzados con iluminaciones internas. Permite fijar molduras decorativas. Si ustedes quieren ponerle molduras de yeso a esto en la parte de arriba, se puede. Son fáciles y rápidos de instalar.
Otra de las ventajas grandes que tiene que es una estructura, es un sistema sismo resistente. En la gran mayoría de los países, por ejemplo, donde tienen problemas sísmicos, donde hay problemas sísmicos, como por ejemplo de los que estamos aquí, nuestros vecinos Perú, se utiliza bastante el sistema de construcción en drywall, ¿no? Es inmune a hongos y polillas. Por ejemplo, esa es una gran ventaja. Yo, por ejemplo, vivo en la zona de La Guardia, en Santa Cruz, en una casa un poco tipo campestre, ¿no? Y tengo aquí, por ejemplo, entre las divisiones dentro de mi casa, tengo un galpón, y ahí tengo postes de cuche, y unos postes de cuche antiguos de una propiedad que tenía. Y le digo que las termitas, las polillas, por las termitas, digamos, se me fue el nombre de este bicho que se come la madera, los turiros, increíble que ni a estas maderas duras las respetan. O sea, imagínense, ni al cuchi lo respetan, se lo comen. Entonces la madera, digamos, no la respetan a la madera. Uno puede tener un techo, elegir bien, ser una persona conocedora de madera, seleccionar las mejores piezas de madera que estén en mejores condiciones, pero aún así tarde que temprano se le entra el bicho si no están curando, manteniendo, si no le están haciendo un debido cuidado, tarde que temprano le entran los bichos y es a tener que cambiar el techo. Entonces, no hay mucha garantía. En cambio, con este sistema, al ser inmune a hongos, polilla, a todos estos bichos, es una gran cosa. Imagínense, es un techo que puede durar altísimo, ¿no es cierto? Es durable. Otra de las grandes bondades es que es durable porque no se expande ni se contrae con los cambios de temperatura. Entonces, las ventajas que tiene este sistema son fabulosas. Otra de las grandes ventajas es la flexibilidad que tiene este sistema, ¿no? ¿Por qué muchos se preguntarán por qué construir con el sistema drywall? Y fíjense, yo creo que estas fotos, estas gráficas que les he puesto aquí en pantalla, hablan por sí solas por qué deberíamos construir con el sistema drywall. Primeramente, porque es un sistema limpio, ¿no? Como pueden ver, en la construcción no necesitamos ensuciar ni hacer una pengazón ni una cochinera todingo. Así sea una pequeña ampliación en un muro en medio de una oficina, no armaríamos tanto desmadre, como se dice, como lo haríamos con la construcción tradicional. Entonces, bastante limpio, es rápido. Podemos darle aislación termoacústica, es liviano, flexible, y hay un mayor control en obra a la hora de racionar los recursos humanos y los materiales de la construcción. Y como pueden ver acá, por ejemplo, las bondades, la flexibilidad a la hora en el tema de diseño es bastante amplia. Son muchas las cosas que se pueden hacer, aunque a primera vista pareciera difícil, pero no es difícil. Basta que uno conoce, entiende, le sabe cómo plantear el diseño y ya se torna mucho más fácil hacer cualquier diseño, cualquier tipo de estructura, de cielo falso, muro decorativo, mueble, ya se le torna mucho más fácil, ¿cierto? Este sistema, por ejemplo, hablando de la parte estructural, por ejemplo, tenemos perfiles que son los que vamos a ver nosotros en este curso, que son los que nosotros utilizamos en el tema de los muros drywall. Y hay los mismos perfiles similares, pero son de diferentes secciones, medidas, los que se utilizan para cielo falso. Ambos sistemas, tanto los perfiles de muro como los perfiles de cielo, podemos mezclarlos a la hora de trabajar a fin de hacer, digamos, muebles, decoraciones, jugar, qué sé yo, a veces se hacen diferentes cosas, muebles, decoraciones del cielo que baja, se convierte en muros. O sea, son muchas las cosas que se pueden hacer con esto, ¿no? Ahora, pero la pregunta del millón, yo sé que todos deben de hacerse la siguiente pregunta. ¿Cuál es la vida útil de este sistema? ¿No es cierto? Porque si es tan bueno, ¿cuánto dura? ¿No es cierto? Porque a todos nos interesa eso. Bueno, los fabricantes nos garantizan que su material, o sea, las placas, todo su material, o sea, las placas, los perfiles, tornillos, las cintas, tienen una duración de más de 100 años siempre que estén bien resguardados de las inclemencias del tiempo,
en un lugar techado, fresco y libre de humedad. O sea, si lo guardamos, si lo tenemos en un galpón donde no están expuestos a la humedad, todo pueden durar más de 100 años este sistema, ¿no es cierto? Ahora, si la instalación está bien realizada, acorde con las recomendaciones del fabricante, esto nos garantiza una vida útil de la obra de 50, 70 años y hasta muchísimo más. ¿Se dan cuenta? O sea, imagínense, yo estoy seguro que muchas casas no duran tanto como el sistema Drywall. Incluso este sistema, otra de las grandes ventajas que tiene es que, como les digo, es sismo resistente. Ahorita a continuación vamos a romper un poco los protocolos y le voy a compartir un video de un experimento que se hizo, por ejemplo, en la China, en el Japón, creo, comparando el sistema de construcción tradicional con el sistema Drywall, ¿no? Entonces, como pueden ver, por ejemplo, la duración, la vida útil de este sistema es bastante amplia. Ahora, mantenimiento, ¿qué mantenimiento necesita? Básicamente el mantenimiento en sí no necesita si se ha seguido las recomendaciones del fabricante durante la instalación. Lo que sí, digamos, puede ser que sea necesario al cabo de algún tiempo es un retoque a la pintura, ¿no es cierto? Por el tema de las inclemencias del tiempo, el polvo, el clima, puede amarillarse un poco, eso sí, probablemente necesitemos una mano de pintura, ¿no? Pero después, fuera de eso, un mantenimiento especial no necesita ningún mantenimiento especial. Algo importante es no, como ya yo les había mencionado, no cargar la estructura del sistema Drywall con cosas pesadas como lámparas u otros, ¿no? En tal caso, las cargas hay que colocarlas sobre la estructura de la vivienda, ya sea una cecha metálica, viga de madera, o la losa digamos, la losa alivianada, digamos, ahí podemos cargar nuestra estructura, ¿no es cierto? Fíjense, permítame, le quiero compartir ahorita un video. Para que puedan ver ustedes las bondades de este sistema. ¿Se puede ver mi pantalla? Pueden verla, ¿no es cierto? Se ve. ¿Pueden ver, disculpe? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Sigamos adelante. Fíjense ustedes este experimento que se hizo. Fíjense ustedes este experimento. La casa de la derecha es una casa hecha de construcción tradicional, ladrillos y todo eso como se hace. La casa de la izquierda es una construcción hecha bajo el sistema de steel framing, ¿no? De steel framing, drywall y todo como les estoy explicando. Ahora fíjense ustedes, miren la construcción de la derecha, la que está hecha de construcción tradicional, miren, se vino abajo como si nada. Mientras que la otra construcción, por ejemplo, fíjense, sigue en pie. Entonces esa es una de las grandes bondades. Por ejemplo, en Perú se utiliza mucho eso, ¿no? Acá, por ejemplo, en Santa Cruz, es zona sísmica Santa Cruz. Hay una, no me acuerdo el nombre de una falla que hay, pero viene de la zona de la Argentina, Yacuy, Tarija, por esos lados viene, digamos, la falla, ¿no? Entonces, pero es importante. Me parece que en el interior del país no hay fallas así que vayan a provocar algún posible sismo en un futuro, ¿no? Pero aquí en Santa Cruz sí hay probabilidades de un posible sismo a futuro, ¿no? Entonces, como pueden ver realmente, digamos, pucha, este sistema es fabuloso, digamos, a la hora de, este sistema fabuloso a la hora de, perdón. Mira. Espera un ratín, sí. Ahí está. Ahora sí, volvemos a la presentación. Pueden ver nuevamente, ¿no? Entonces, como pueden ver, las bondades, las ventajas de este sistema constructivo son grandes, ¿no? Ahora vamos a ver los elementos estructurales, digamos, ¿no es cierto? Entonces, pero antes de conocer los elementos estructurales, es importante, como yo les había mencionado anteriormente, conocer la diferencia que hay entre el drywall y el steel frame, ¿cierto? Ya que, aunque son de la misma familia, tienen marcadas diferencias, las cuales es importante conocer. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño recuadro
Debía haberlo colocado antes junto con los planos, pero bueno, ya vamos a corregirlo por una próxima clase. No, acá, por ejemplo, fíjense ustedes las marcadas diferencias que tiene el sistema drywall del sistema steel frame. Valga decir que ambos son bajo la misma forma del sistema constructivo. Estructura de perfiles metálicos, forrado con placas de cartón yeso o de fibra cemento, si se trata de si se trata de viviendas para exteriores, muros de exteriores, así que van a estar que van a estar a la intemperie, bajo las inclemencias, expuestos a las inclemencias del tiempo, el viento y todo ese tipo de cosas, ¿no? El drywall es 100% para interiores, sin peso, sin nada. Fíjense la diferencia. En el drywall dice, se pueden generar divisiones interiores sin cargas estructurales, mientras que en el sistema steel frame podemos hacer estructuras portantes para la construcción de viviendas, fachadas y entrepisos. No sé si han visto acá, por ejemplo, en los edificios que se han visto en Santa Cruz en especial. El otro día veía, por ejemplo, acá en la Centenario, un edificio grande, alto, que están haciendo, creo que de 12, 15 pisos, o tal vez un poco más, no sé, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, la fachada, y se ha puesto de moda. En La Paz también me parece que están utilizando bastante este sistema constructivo en las fachadas, para hacerlas más estéticas, hacerlas más bonitas, ¿no es cierto? Entonces, toda esa estructura que se utiliza para el tema de la fachada, todo lo que es afuera, lo que está expuesto a la intemperie, lo que va a estar expuesto a los vientos, eso es el sistema steel frame, así como también el tema de cargar peso, ¿cierto? Como ya les había mencionado anteriormente. Otra de las marcadas diferencias es el espesor de los perfiles. En drywall, como pueden ver, por ejemplo, el espesor que utilizamos son perfiles de 0,50 milímetros. Mientras que en el steel frame es de 0,94 milímetros, 0,90, 92, 0,94 es lo normal que nosotros vamos a encontrar en nuestro mundo. Otra de las marcadas diferencias es que, por ejemplo, el drywall no sirve como soporte de placas de fachada, mientras que el steel frame sirve como soporte de placas cementicias y otro tipo de placas para exteriores. Les explico a grosso modo este tema de las placas para las personas que son nuevas en el sistema. Básicamente en el sistema de construcción en seco, básicamente de manera general tenemos dos tipos de placas, las placas cementicias y las placas de cartón yeso. Las placas de cartón yeso son placas que se utilizan todo para el interior, para interior. Lo que va a estar, digamos, no va a estar expuesto a la intemperie, a las inclemencias del tiempo, el viento, la lluvia directa, nada de ese tipo de cosas. Y las placas cementicias, que son esas placas de fibrocemento, igual al material que se tiene de las tejas Duralí, por ejemplo, esas son las placas cementicias, solo que lógicamente no son onduladas, ¿no es cierto? Entonces, las placas cementicias se utilizan para todo lo que va a estar expuesto, a la intemperie, a las inclemencias del tiempo, todo lo que va a recibir la lluvia, el viento, el aire, necesita un poco más de fortaleza. Para todo eso utilizamos nosotros las placas cementicias, ¿cierto? El drywall no sirve para hacer cerchas metálicas. Por ejemplo, si queremos hacer cerchas metálicas, los perfiles de drywall, o sea, los de 0,50 milímetros, no nos sirven. Los que sirven son los de steel frame, los que son de 0,94 milímetros, esos son los que sirven, ¿no es cierto? En nuestro país lo que utilizamos son de 0,94 milímetros, en otros países hay los de 0,90, 0,92, creo que un poquito más flexible en sus normas de ello, ¿no? Pero básicamente eso. ¿Alguna duda hasta acá? Si alguien tiene una duda, los escucho, por favor. A ver, vamos a ver un poco el chat. Me parece. No hay preguntas, no hay duda. Bien, excelente. Sigamos adelante entonces. Bueno, el primer perfil que vamos a ver es el perfil montante de 70. Bueno, es un perfil, el perfil montante de 70 es un perfil galvanizado en forma de C, como pueden ver ustedes en la gráfica de la pantalla. Suele venir en una longitud de 2,40 metros. Esas son las secciones, tal como nos lo da el distribuidor, por ejemplo, Plug Steel, en este caso, por ejemplo, de 69,5 milímetros, el alma del perfil,
35 milímetros un lateral y 30 milímetros el otro. Y esa pestaña rigidizadora que tiene de 5,5 milímetros. Valga decir que estas medidas suelen tener ciertos cambios, ciertas modificaciones, varían un poco, no varían mucho, dependiendo del fabricante, dependiendo del distribuidor. Ellos ya establecen otro tipo de medidas, un poco más grande, más chico, todo ya depende de cada uno, ¿no es cierto? Pero básicamente estas son las características del perfil. Este perfil, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos, cuando hacemos muros drywall, es usado como parante, o sea, es el que va en posición vertical en la construcción de muros. Este va en una secuencia de cada 40, cada 48, cada 60, dependiendo del tipo de muro y dependiendo las características que tenga y que querramos darle nosotros, ¿cierto? Estas son las medidas, como les decía, de la sección de los perfiles más comunes, ¿no? Ahora, cada fabricante ya varía un poco, pero no es mucho las variaciones, ¿no? Este es otro de los perfiles, por ejemplo, este es el perfil Solera de 70, ¿no? Es un perfil galvanizado en forma de U, como pueden ver, ¿no? Esas son las secciones que tiene el perfil Solera, son las medidas más comunes que hay. Por ejemplo, estas medidas que yo les estoy dando es de la empresa Plus Steel, ¿no? Probablemente si ustedes van a la empresa Synergy van a tener otras medidas o van a variar un poco, pero en general, básicamente, estas son las medidas más generales, las medidas más normales, más comunes que se van a encontrar en el mercado. Tiene 70 milímetros, por ejemplo, 70 milímetros el alma y 29 en la parte lateral del perfil, ¿cierto? Este perfil, por ejemplo, nosotros lo utilizamos como canal, o sea, va en posición horizontal en la construcción de muros, ¿no es cierto? Entonces, este perfil, digamos, básicamente trabaja con el otro. Fíjense ustedes que el perfil montante, el que he vuelto para atrás ahorita, tiene 0,5 milímetros más pequeño que el otro. El otro es de 70, es de 69,5. El perfil montante de 70 es un perfil galvanizado en forma de C, mientras que este otro, el perfil Solera, es un perfil galvanizado en forma de U, en forma de una letra U. Entonces, esto, por ejemplo, va como canal en la parte superior e inferior del muro. Cuando nosotros hacemos nuestro muro, por ejemplo, a ver si hay alguna fotito por acá que me ayude y me permita ilustrar. Ahí está. Fíjense ustedes, por ejemplo, acá tenemos fíjense en la gráfica que estamos aquí arriba en la parte superior izquierda. El perfil de abajo es el perfil Solera de 70 el alma, ¿no es cierto? Y el perfil montante de 70 se le dice de 70 porque lógicamente trabaja con el perfil Solera, que es el perfil que utilizamos en la parte de abajo, ¿no es cierto? Pero legalmente 69,5 es un poco más costo, lógicamente, para que pueda entrar dentro del perfil Solera de 70. ¿No es cierto? Este perfil Solera va tanto en la parte a la altura del suelo, va en el piso y va en el techo. Se coloca en el piso y se coloca en el techo, y los montantes o parante montante de 70, que realmente es 69,5, perfil galvanizado en forma de C. Estos perfiles van parados, digamos, estos son parantes que van parados en una secuencia cada cierta distancia, no puede ser 40, 48, puede ser 60, dependiendo de la configuración del muro y las características que pueda tener, ¿no es cierto? Otra de las características que tiene este perfil, por ejemplo, si ustedes observan, es lo siguiente. El perfil Solera de 70, el perfil canal, el que va en el suelo y en el techo, fíjense que es un perfil galvanizado en forma de U, pero no tiene perforaciones en medio, ¿correcto? No tiene ningún tipo de perforación en la parte del medio, si ustedes observan. Mientras que el parante, fíjense que siempre tiene unos huecos, fíjense ustedes, ahí tiene unos huecos, tiene unos pequeños huecos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tiene esos huecos? Bueno, esos huecos sirven para que nosotros podamos pasar las instalaciones, todo lo que son instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, aire, datos, todo lo que nosotros necesitemos pasar por ahí, bueno,
por ahí esos huecos son precisamente, esa es la función, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos pasar por ahí los ductos de agua, de electricidad y hacer nuestras instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, aire, datos o lo que sea que necesitemos, ¿no? Entonces, básicamente esa es la gran diferencia que hay entre estos perfiles, ¿no? Fíjense aquí, por ejemplo, en este montante, ahí no sé, casi la foto está cortada esa parte, pero fíjense que ya comienza una parte hueca, ¿no es cierto? Esa es una de las principales características. ¿Cómo ustedes lo van a diferenciar el montante del perfil Solera, ¿no? Primero que el montante, fíjense, en forma de, tiene pestañas rigidizadoras, ¿no? Y tiene los huecos en las partes por donde pasan las instalaciones. Mientras que el perfil Solera, fíjense ustedes, es un perfil galvanizado en forma de U que no tiene la pestaña rigidizadora, tampoco lleva los huecos porque no necesita, digamos. Este perfil básicamente va colocado de forma horizontal en el piso y en el techo, digamos, ¿no? Los verticales son los montantes, estos anteriores de acá, ¿cierto? No, ese es otro. Después, ahora otra de las características de este perfil montante, como ustedes han podido ver, por ejemplo, tiene una sección más grande que la otra. Fíjense que una de las secciones tiene 35 milímetros, mientras que la otra tiene 30. Ustedes se preguntarán por qué pasa eso, por qué sucede eso, por qué lo han hecho así. Bueno, eso eso se ha hecho así de esa manera para que se puedan empalmar estos perfiles cuando se necesite, digamos, hacer una sección mucho más fuerte, ¿no? Supongamos que se quiera dar mayor rigidez a uno de los parantes, por X, Y o Z razón, para cualquier razón o motivo que ahorita no se me viene a la cabeza, pero quieren, digamos, como un soporte más rígido, más fuerte. Bueno, pueden empalmar, digamos, entra ahí el perfil y automáticamente tendrían, digamos, un perfil de sección cerrada mucho más fuerte, mucho más resistente, que le va a dar mucha más rigidez a la estructura, digamos. No supongamos que querramos hacer un muro sumamente alto, digamos, más de lo normal, más de lo común, digamos, ¿no? Un muro que sobrepasa con mucho la altura de un tablero o tal vez de dos, digamos, ¿no es cierto? Es de 2,40 m, 2,60 m, pongámosle un muro alto de 3,5 m, 4 metros y medio. Entonces, probablemente pueden utilizar, digamos, este sistema de esa forma, ¿no? Entonces, esa sería la manera, ¿no? Esa sería la forma. Después tenemos este otro perfil, este es el perfil cantonera. Este es un perfil galvanizado en forma de L. Perdón, me estoy olvidando algo importantísimo antes de pasarme a la cantonera. En el perfil Solera de 70, este perfil viene de 2,40 m y de 3 metros, ¿no? Siempre depende del fabricante y del distribuidor. El primer perfil, el perfil montante, como yo les mencioné ese dato, vienen estos perfiles de 2,40 m. El perfil Solera, este perfil galvanizado en forma de U, suele venir de 2,40 m y también de 3 metros suele venir este perfil, ¿no? Esas son las dos medidas en las que sabe venir, ¿no? Pero continuemos con el perfil cantonera. Como pueden ver, por ejemplo, el perfil galvanizado en forma, es un perfil galvanizado en forma de L, tiene una longitud de un largo suele venir de 2,40 m, ¿no es cierto? Pero también depende del distribuidor, es posible que hayan otras medidas un poco más largas, ¿no es cierto? Todo depende del fabricante, del distribuidor. Este perfil cantonera, por ejemplo, se utiliza en las esquinas de los muros cuando nosotros querramos darle una gran rigidez, por ejemplo, en una esquina de muro, donde va a haber, por ejemplo, una esquina, la esquina de un muro, por ejemplo, donde va a estar bastante expuesta, donde va a estar expuesta a golpe, a golpeteo, qué sé yo. Entonces ahí necesitamos una esquina bastante rígida para que ese filo de la pared de la esquina ahí no se nos fregue, no se estropee y cada vez estemos masillando y masillando. Bueno, ahí le ponemos un perfil cantonera y asunto arreglado va a ser una gran solución para ello, ¿no? La sección de este perfil es común, como pueden ver, de 31 por 31 milímetros. Otra de las características de este perfil, como pueden ver, es que está redondeado en la esquina. Esta característica de que está, por ejemplo, redondeado en la esquina no es una cosa al azar, tiene su función, ya que este filo, por ejemplo, este filo que nosotros ponemos acá, por ejemplo,
este filo es el que nos permite nosotros, por ejemplo, que salga el filo, se vea redondo, se vea recto, firme, bien. Esto, por ejemplo, para colocar la cantonera nosotros necesitamos tener un nivel láser. Es lo más recomendable. También se podría hacer con una plomada, pero en construcción en seco se trabaja mayormente con los nivel láser, digamos, no es mucho más práctico, más rápido por el tema de la instalación, la precisión y la agilidad que necesitamos a hacer las cosas rápidas y ya, digamos, ¿no? Porque eso es lo que se busca con este sistema, ¿no? Entonces, otra de las características de este perfil, como pueden ver ustedes, por ejemplo, está agujereado, está con varios huecos, tiene en ambas secciones. ¿Por qué tiene cuál es la finalidad de esos huecos? Básicamente nosotros este perfil lo atornillamos en toda la esquina del muro, en toda la esquina de un muro, ¿no es cierto? A ver, permítame, vamos a buscar un filo. Fíjense acá, por ejemplo, esta foto, pueden ver el puntero del mouse, ¿no es cierto? Fíjense, imagínense este de aquí. Imagínense local en el que estamos nosotros aquí es un banco, digamos, en un lugar donde va a estar, donde va a haber bastante tráfico de flujo de personas, va a haber bastante movimiento, se van a apoyar, van a golpear, van a sentar. Entonces, fíjense este filo de aquí, por ejemplo, estoy en la gráfica inferior izquierda de su pantalla. En este filo de aquí, por ejemplo, ahí nosotros le ponemos nuestra cantonera, nuestro perfil cantonera o perfil esquinero. Entonces ahí lo ponemos y lo sujetamos con tornillos. Y esos huecos que tiene todo el perfil a lo largo de todo el perfil, por ejemplo, son los que van a permitir una mejor adherencia entre la placa, el perfil y la masilla. O sea, va a permitir que la masilla agarre mucho mejor y tenga un mejor agarre con el perfil y con la placa, ¿no es cierto? Entonces, por eso, esa es la finalidad de los huecos que tiene ese perfil. Entonces, ese uso que tiene. También, dependiendo del requerimiento y la necesidad, ese mismo perfil cantonera pueden utilizarlo en cielos falsos, rectos, así como por ejemplo este de acá, esos filos que realmente van a ser muy llamativos y necesitan un filo impecable que sea recto y todo lo que quieran, o en un mueble, o una cosa que va a ser, digamos, va a estar expuesta, un mueble que va a estar expuesto, que va a estar, que necesitamos un filo recto, llamativo, ahí también se puede utilizar. Si fuera que no es un filo tan importante, hay otras opciones, hay otras maneras, vamos a verlo un poco más adelante, ¿no es cierto? Pero básicamente ese es el uso, perdón, de este perfil cantonera, ¿no? Como pueden ver, ese es el principal uso de este perfil. Realmente permite darle un acabado a las esquinas, a ese filo, muy bonito, muy lindo, hermoso, es que hace que queda, porque sin eso es un poquito complicado. Hay otras formas también, podríamos hacerlo con cinta de papel microperforado o cinta con fleje metálico, ya vamos a ver más adelante, pero no son terminaciones muy buenas, digamos, ¿no? Como nosotros esperamos y necesitamos que sea una presentación impecable, recta y todo, ¿no es cierto? Este perfil cantonera, por ejemplo, lo colocamos con tornillo, aunque también se lo suele colocar en otras partes con cemento de contacto, que es o alias la clefa, como se dice comúnmente la clefa. Se puede colocar también, se coloca, pero en nuestro medio estamos acostumbrados más prácticos, más seguros, siempre nos vamos por el lado de la seguridad, se coloca con tornillo T2 punta aguja, ¿no es cierto? Ya vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente, esa es la función del uso. Perfecto, señores. Son las 8:05 de la noche. Si les parece, haremos un pequeño receso, un pequeño descanso y continuamos después con la clase. Si les parece, hacemos así. O no sé si hay una pregunta. A ver, si hay preguntas, podemos estar respondiendo preguntas. Adelante, los escucho, por favor. Si hay una pregunta, alguna curiosidad, adelante. Buenas noches, sí, yo tengo una consulta. En el caso de un muro que quiero hacer una división para una cocina y quiero poner cajonería alta y no sé si aguanto un revestimiento más, ¿no? Debajo de esa cajonería, ¿no? Si es posible hacer un azulejo o algo parecido.
Ya, medio lo escuché entrecortado, pero casi que me le entendí que me preguntó si aguanta el peso de cajonería, muebles, revestimiento cerámico. ¿Correcto? Esa fue su pregunta, ¿no? Exacto, sí, exactamente. Sí, correcto. Sí, sirve, aguanta tranquilamente. En las placas ustedes pueden colocar, por ejemplo, como yo les mencionaba, un revestimiento cerámico, un porcelanato, pueden poner muebles. Lógicamente, ya digamos ahí, digamos, a la hora de hacer los muebles hay que hacer una combinación, porque, por ejemplo, los perfiles que, por ejemplo, se utilizan para muros, son los perfiles de montante y soleras de 70, o sea, 70 milímetros. Y los de 100 son los de 35, ¿no es cierto? Entonces ya ahí hay que jugar un poquito más, aquello depende del alto del mueble, las características, todo ese tipo de detalles, ¿no es cierto? Por ejemplo, le digo, por ejemplo, para un mueble podrían ser la parte de los muros del mueble, por ejemplo, podrían ser con todo lo que perfilería para muros, todo lo que es 70, digamos, dependiendo qué tan alto y robusto sea el mueble. Y ya las divisiones, por ejemplo, intermedias, digamos, con perfil galvanizado, el que es paralelo, digamos, el montante, solera de 35, digamos, ¿no? Entonces ya ahí hay que jugar un poquito, digamos, es más un tema a criterio, digamos, pero que resiste, que se aguanta, se aguanta. Incluso hasta los pesados de, ¿qué se llama? Por ejemplo, si usted, por decirle, le doy un caso un poquito más exagerado del que usted me ha dado. Supongamos que, por ejemplo, usted tiene un muro de 100% de drywall, digamos, ¿no es cierto? Ha hecho una división, por decir, que divide la sala de la cocina. Y justo en ese muro que divide la sala de la cocina, quiere colgar, por ejemplo, un mueble aéreo de cocina. Esos muebles de melamina, digamos, ¿no es cierto? Que se ha comprado un mueble melamínico, todo. ¿Puede colgarlo? Sí, puede colgarlo. Lo único que lógicamente hay que reforzarlo, ¿no es cierto? Hay que reforzar el muro, hay que poner las piezas, vamos a ver varios detallecitos respecto al tema del reforzado y en las clases futuras, digamos, ¿no? Pero hay que reforzarlo un poco, pero lo mismo. Es como, por ejemplo, para cargar un televisor, digamos, ¿no? Yo he visto que televisores pequeños de 32 pulgadas con solo tarugo lo cuelgan, digamos, ¿no? Y se ve en internet, si ustedes buscan colgar televisión, muro drywall, por ejemplo, muro drywall, colgar televisión, busquen en YouTube, digamos, ¿no? Y van a ver que con taruguitos simplemente, incluso he sacado algunas fotos para mostrarle en la presentación de mañana, ¿no? Se ve, usted puede, digamos, ¿no? Pero es mucho riesgo, imagínense, digamos, ¿no? No le confío, yo prefiero, digamos, instalar la pieza de madera, hacer como se hace, como yo les voy a mostrar mañana cómo se hace, ponerle, digamos, un perfil solera de 70, ponerle unas piezas de madera, unos listoncitos de 2x2 y con eso tranquilo, porque imagínense su tele de 32 pulgadas o más, que por desgracia se caiga, no pues imagínense, no le ha salido 100 pesos ni 1000 pesos, mucho más, ¿no? Entonces, para asegurar nuestra inversión sería reforzarlo un poco, pero que se puede, es un hecho. Ahora, lo que no se puede es, digamos, cargar una cercha metálica, no tanto en sí por el peso de la cercha, sino tanto por el tema del viento y todo ese tipo de cosas más que todo, ¿no? Porque después, como ustedes vieron en el video que yo les mostré, imagínense un sismo, la fuerza y el movimiento y toda la fuerza que hay en el sismo, imagínense. Entonces, para aguantar eso, imagínense, después de 2 guerras mundiales, por ejemplo, los japoneses, en varias partes del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en varias partes del mundo, nació este sistema constructivo y a raíz de eso, digamos, imagínense, construyen ciudades enteritas en cuestión de meses, están construidas ciudades enteritas, digamos, ¿no? O sea, y si construyen con este sistema es porque es muy bueno, pues es antisísmico, todo, o sea, se puede. No sé si respondí su pregunta. Sí, está bien, sí, lo entendí bien. Una consulta más digamos, para hacer el destino con azulejo, cerámica, porcelanato, ¿hay que proteger el drywall o porque el cemento cola es húmedo, no tiene algún problema? No necesita, directo se puede colocar, no hay ningún impedimento al respecto, digamos, ¿no? No hay ningún impedimento, se puede colocar directo.
Ok, eso sería todo, gracias. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, perfecto. Vamos a hacer un pequeño receso a fin de que tome un poquito de agua, descansen un poco y continuamos en unos 5 minutos. Bueno, ahorita continuamos.
Bueno, vamos a seguir adelante con nuestro primer día de clases. Quisiera saber si hay alguna duda. ¿Está claro? ¿Está entendible? ¿Se escucha bien? Bueno, sigamos adelante entonces. Ahora vamos a ver a continuación lo que son los elementos de fijación. ¿A qué nos referimos con los elementos de fijación? Son los que hace posible que nosotros podamos unirlos los perfiles entre sí y unirlos a muros, a nuestro techo, a nuestro piso. Todo es lo que hace posible que nosotros podamos unir, ¿no es cierto? Entre los elementos de fijación tenemos primeramente el tornillo T1 punta aguja. El tornillo T1 punta aguja es el que ustedes tienen en pantalla, que ustedes están pudiendo ver. Este tornillo nosotros lo utilizamos, T1 punta aguja, para unir perfiles metálicos de acero galvanizado entre sí. Todo lo que son las uniones, por ejemplo, solera con los montantes entre sí, los refuerzos de la solera, con los montantes, todo lo que sea entre perfiles metálicos, utilizamos el tornillo T1 punta aguja, ¿correcto? Ese es el tornillo que vamos a utilizar siempre para que sea unir perfiles metálicos entre sí. Después tenemos el tornillo T2 punta aguja. He hecho una aclaración acá para que se pueda notar y sea un poquito más entendible. T2 punta aguja para acero galvanizado. ¿Por qué he puesto esta aclaración? Porque este tornillo para acero galvanizado es de rosca fina. ¿Dónde vamos a utilizar este tornillo de punta aguja para acero galvanizado rosca fina? Lo utilizamos para unir, por ejemplo, para unir perfiles a vías de madera o para unir una placa a perfiles metálicos en muros simples. Bueno, cuando queramos sujetar una placa a una estructura de acero galvanizado, lo vamos a utilizar el tornillo T2 punta aguja, rosca fina, ¿no es cierto? Después tenemos el tornillo T2 punta aguja, que es el de acá, para madera. Este es rosca gruesa. Este tornillo T2 punta aguja, rosca gruesa, nosotros lo utilizamos, este tornillo lo utilizamos cuando se necesite para estructuras cuando necesitemos, por ejemplo, cuando trabajemos con bastidores de madera. ¿En qué caso podemos trabajar con bastidores de madera? Por ejemplo, en lugares donde estamos cerca del mar o, por ejemplo, el Salar de Uyuni, donde hay bastante salinidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? La salinidad que hay en el ambiente, todo ello contribuye a la oxidación del acero galvanizado, haciendo que se estropee, se oxide y se fregue más rápido, no dure tanto. Es por ello que bajo esta circunstancia nosotros utilizamos estructuras de madera tratada, no cualquier madera, tiene que ser madera tratada, ¿no es cierto? Entonces nosotros ahí utilizamos eso. El de roca fina también podemos utilizarlo para madera, ¿no es cierto? También se puede utilizar para madera, pero normalmente lo más común es el de rosca gruesa que se utiliza para madera, ¿no es cierto? Ahora, por cultura general se lo estoy compartiendo, al menos acá en Santa Cruz el más común que van a utilizar es el tornillo T2 aguja, ¿no? Este tornillo T2 punta aguja, el más conocido, el más común que van a encontrar, es con el que nosotros sujetamos las placas de cartón yeso, las placas drywall, a la estructura de acero galvanizado, ¿no es cierto? A la estructura de acero galvanizado nosotros lo sujetamos con este tornillo T2 punta aguja. Después tenemos el tornillo T3 punta aguja, ¿no? Este tornillo T3 punta aguja, nosotros lo utilizamos cuando necesitamos poner, digamos, en alguna instalación, placas dobles para sujetar, digamos, dos placas a una estructura de acero galvanizado. Para sujetarla nosotros utilizamos el tornillo T3 punta aguja. Como pueden ver,
es más largo que el T2 puntiaguda, porque lógicamente necesitamos un tornillo más largo, ya que estamos hablando que no es una placa, sino son dos placas que suele darse en algunas situaciones. Por lo general, por lo común, no se hace ese trabajo a no ser que sea un requisito, un pedido especial que se haga, ¿no? El tornillo siempre, valga la aclaración, ya vamos a ver varias gráficas que nos van a ilustrar lo que le voy a recalcar en este momento, tiene que ir al ras de la placa, ni muy adentro ni muy afuera, al ras tiene que ir de la placa. Esa es el nivel correcto que nosotros tenemos que instalar el tornillo, ¿no es cierto? Después tenemos los tornillos de 4.5 por 40 con tarugo número 6 y los tornillos de 5.5 por 45 con tarugo número 8, ¿no es cierto? Nosotros lo utilizamos normalmente, el tornillo de 4.5 por 40 con tarugo número 6 es el tornillo más común que nosotros vamos a encontrar, es el que por lo general nosotros comúnmente es el que nosotros vamos a utilizar normalmente. En un muro común y corriente usamos para sujetar, digamos, todo lo que son los perfiles, puede ser la solera al piso o al techo, a la losa, a la parte de arriba, o puede ser también para sujetar nuestro montante que necesitamos empotrarlo a una pared de ladrillo, ¿no es cierto? Ahí utilizamos el tornillo de 4.5 por 40 con tarugo número 6. Pero ¿cuándo podemos utilizar el tornillo de 5.5 por 45 con tarugo número 8? En paredes que necesitemos darle un refuerzo extra. Cuando necesitemos darle un refuerzo extra, ahí nosotros vamos a utilizar el tornillo de 5.5 por 45 con tarugo número 8, o en encuentro de varios muros, digamos, ¿no? Ahí también nosotros podemos utilizarlo, ¿no? O cuando sean muros demasiado altos que necesitamos que agarren bien, son muros, qué sé yo, que estamos colgando algún mueble y necesitamos que sea un soporte fuerte, o vamos a cargar un muro bastante peso, supongamos un mueble de cocina, televisor, otras cosas, entonces necesitamos que tenga un buen agarre, un mejor agarre, ahí utilizamos el tornillo de 5.5 por 45 con tarugo número 8, ¿no es cierto? Que son estos tornillos que ustedes están viendo acá, ¿no? Elementos de acabado. Entre los elementos de acabado tenemos la cinta de papel microperforado. Es el de uso más común que hay. Viene de un ancho de 5 centímetros y en rollos de diferentes medidas. Vienen de 50, de 75, de 150 metros, dependiendo del fabricante, ¿no? Ya eso, cada fabricante trae el producto según como considere como lo más comercial, digamos, ¿no? Ahora, hay una aclaración de este papel microperforado. Es importante que sea papel microperforado. No se trata de cualquier cinta de papel liso y ya está. Básicamente es importante ese microperforado que tiene la cinta de papel, porque ese microperforado es lo que permite una mejor adherencia entre la masilla y la cinta de papel y la placa de yeso, digamos, y la placa de cartón yeso, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros sea microperforado, porque probablemente estoy seguro que no va a faltar, han habido casos que, digamos, algún comerciante cree que es cualquier cinta de papel y por más abaratar costos, agarren, venden cualquier papel que no precisamente tiene el microperforado y que por lo consiguiente, digamos, no puede terminar siendo no un trabajo muy bueno, no, lógicamente, porque el microperforado es lo que permite que haya una mejor adherencia entre la masilla, el papel y la placa y todo ello, ¿no es cierto? Como podemos ver en el papel, por ejemplo, en esta cinta de papel microperforada, tiene una línea en el medio. Esa línea es para que nosotros podamos hacer dobleces de 90 grados, de más o menos 90 grados, dependiendo del requerimiento y la necesidad, ¿no es cierto?
Podemos utilizarla para esquinas, para filos, siempre y cuando no sean filos muy importantes, digamos, ¿no es cierto? Donde no necesitamos un filo demasiado estricto, donde no va a ser un filo que va a estar muy expuesto, digamos, ¿no? O sea, más que todo para eso. Pero comúnmente esta cinta de papel, es la que más vamos a utilizar, es la que nosotros utilizamos en la unión entre placa y placa. Ponemos una mano de masilla, cinta de papel y otra mano de masilla más encima, como ya vamos a ver varios tutoriales, información que se ha preparado para más adelante, ¿no es cierto? Entonces, básicamente eso. Por otra parte, tenemos también la cinta con fleje metálico. Esta cinta, por ejemplo, es ideal para aplicar sobre encuentros de placas de yeso, como esquinas, marcos, dinteles, encuentros entre muros u otros, ¿no? Permite proteger y reforzar ángulos externos. Es ideal para ángulos mayores o menores a 90 grados. Es ideal para ello, ¿no? Está compuesta de celulosa microperforada, la cual trae incorporada dos flejes metálicos que tienen un proceso de galvanizado, el cual la hace resistente al óxido y prolonga la vida de este producto. La cinta con fleje metálico siempre debe pegarse con masilla. Esta cinta de papel con fleje metálico nos da una protección media comparado con la cinta de papel microperforada, porque la cinta de papel microperforada es solamente una cinta de papel, ¿no es cierto? Mientras que esta con fleje metálico tiene ese fleje metálico que le da una resistencia un poco mayor que la resistencia que tiene, por ejemplo, la cinta de papel microperforada ya. Entonces le da una resistencia extra. La resistencia que le da es mucho mejor que la del papel, ¿no? Esta la podemos utilizar para lugares donde necesitemos y requiramos una protección media de los encuentros, de las esquinas, en ese tipo de situaciones, ¿no? Y como ya se mencionó, vienen en anchos de 5 centímetros y vienen en rollo de 30, 50, 100 y dependiendo del fabricante también hay diferentes, ¿no? Ahora, si necesitan un encuentro, un filo realmente donde va a estar expuesto a mucha, si es un filo donde van a necesitar, por ejemplo, va a estar bastante expuesto a golpes, a un lugar bastante trajinado, ahí es recomendable utilizar el perfil galvanizado cantonera, ¿no es cierto? Porque este perfil, digamos, lógicamente al ser galvanizado en encuentros, en esquina de 90 grados, digamos, es pues lo ideal, imagínense eso, le da una protección al filo, a la esquina sumamente superior a la cinta de papel microperforado o al fleje metálico, ¿no es cierto? Entonces, valga esa aclaración. Por otra parte, tenemos la cinta de malla autoadhesiva. Esta cinta de malla autoadhesiva viene de un ancho de 5 centímetros, vienen en rollos de 25, de 30, de 50, 90 y más, dependiendo del fabricante. Básicamente, esta cinta de malla autoadhesiva se utiliza para el tratamiento de pequeñas reparaciones de juntas de placas de yeso, estuco, ladrillo, además de tratamiento de juntas en muros con placas de cemento, fibrocemento en interiores y exteriores. Si nosotros, por ejemplo, qué sé yo, golpeamos nuestro muro, la placa y lo lastimamos, bueno, con esta cinta nos va a permitir corregir, arreglar y hacer cualquier tipo de mantenimiento. Pero más precisamente esta cinta es más utilizada en muros con placas de fibrocemento, ¿no? Los que son para exteriores. Ahí se suele utilizar esta malla autoadhesiva, ahí es donde se suele utilizar, ¿no? Pero también, digamos, si necesitamos hacer una reparación en algún muro dañado, lastimado o en un cielo falso drywall, también se puede hacer las reparaciones con la malla, ¿no? Bueno, las masillas. Básicamente podríamos decir que existen podríamos decir que existen dos tipos de masilla. La masilla que es lista para usar y la masilla de secado rápido, ¿no es cierto? Básicamente, ¿por qué la estamos dividiendo en dos? Porque la masilla lista para usar, esta masilla es la de uso más común, la que nosotros comúnmente vamos a ver en el mercado y la que comúnmente utilizan todos
los técnicos instaladores en drywall, ¿cierto? Esta masilla lista para usar necesita un tiempo de secado entre mano y mano de masilla de por lo menos de 2 a 3 horas o un poco más, tal vez dependiendo del fabricante, ¿no es cierto? Hay que esperar para que seque y recién hacer otra mano de masilla y así esperar que seque y la última mano de masilla, ¿no es cierto? Esa es la masilla lista para usar. Después tenemos la masilla de secado rápido. Esta masilla de secado rápido, lógicamente, tiene un tiempo mucho más corto de secado, aunque es poco común. Si buscamos en el mercado, probablemente la encontremos, ¿no es cierto? Entonces, básicamente tenemos esos dos tipos de masilla, ¿no? La masilla suele venir en polvo para mezclar con agua. Los fabricantes recomiendan una dosificación de 2 partes de masilla en polvo y 1 parte de agua. Sin embargo, nosotros podemos jugar un poco con la dosificación aumentando o quitando agua, según la necesidad que tengamos y qué tan fina queramos que sea nuestra masilla. ¿No es cierto? Dependiendo qué tan fina queramos que sea nuestra masilla, ahí es. Una recomendación que siempre yo les doy a todos, ¿no? Independientemente cualquiera sea el producto que ustedes compren, siempre lean las instrucciones del fabricante. Nunca den las cosas por sentadas. No porque le digo son 2 horas, 3 horas, no. Lo den por sentado y lo apliquen para todo de una. Siempre es importante leer ver las instrucciones del fabricante, porque cada fabricante da las pautas de un correcto uso del producto que está fabricando, ¿no es cierto? Y para tener un rendimiento óptimo, una correcta y una óptima aprovechamiento del producto, lo ideal es pues seguir las instrucciones del fabricante, leer un poco, ver y familiarizarnos con lo que dice, ¿no? Hasta que ya nosotros nos acostumbremos a usar una determinada marca o que decidamos utilizar, ¿no? La masilla, por ejemplo, vienen en presentaciones de 5, 10, 16, 20, vienen de 30, de 32 kilos, dependiendo del fabricante. Una recomendación importante, que todas las manos de masilla que ustedes vayan a dar, por ejemplo, a un muro que hagan, utilicen la misma masilla. Es una recomendación, perdón. ¿Por qué yo les hago esta recomendación? Esta recomendación yo le hago por lo siguiente. Cada fabricante, cada distribuidor trae todo el kit completo de productos para drywall. Por ejemplo, ¿qué necesitamos para un muro? Necesitamos la perfilería, los tornillos, la placa, la cinta y las placas, ¿no es cierto? Bueno, hay diferentes distribuidores, Constructec, Now, Shetrock, Placomig. Entonces, cada distribuidor le trae todo el kit. Ellos tienen todo el kit completo. Lógicamente, si ustedes les preguntan cuál es la masilla que les recomiendan, le va a decir, ¿no? Que siempre que compren todo de una sola línea, digamos, ¿no? Si están utilizando, por decir, una placa Now, que utilicen la masilla Now. Si están utilizando una placa de Constructec, que utilicen también la masilla de Constructec. Y así sucesivamente. Si utilizan una placa de Placomig, compren también la masilla de Placomig, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema en nuestro medio? Que no siempre los comerciantes, los comercializadores, por un tema de costos, por un tema de abaratar costos, no siempre van a traer el kit completo. Muchas veces, por ejemplo, va a traer las placas de Constructec y la masilla de Now, por un tema de costos, por un tema de mercadeo, por lo que es más comercial, digamos, ¿no? Entonces, de aquí nace la siguiente pregunta. ¿Podemos utilizar una masilla de Constructec en una placa Now? Si ustedes le preguntan al fabricante, al distribuidor oficial de los productos, le va a decir que no. Pero legalmente en la práctica se ha podido ver que se puede colocar, digamos, ¿no? Ustedes pueden utilizar una masilla Placomig en una masilla Placomig en una placa de Now o de Constructec o de Shetrock, así sucesivamente. Pueden mezclar, digamos, o sea, cuando digo mezclar, no digo mezclar masilla, no vayan a confundir, no podemos mezclar masilla. Eso es lo que les decía la recomendación, ¿no?
Si ustedes, por ejemplo, compran una placa Now o una placa Constructec y comienzan a utilizar una masilla cualquiera, sea de Constructec, de Now, de Shetrop o de Placomic, comienzan con esa masilla y terminan con esa masilla. Nada de, digamos, que hacen una mano con la masilla Placomic y otra mano con la masilla de Constructec, digamos, y la última le meten con la masilla de Now. No. Con la misma masilla que comenzaron, con esa misma masilla tienen que terminar el trabajo. Esa es la única recomendación que yo les puedo dar al respecto, ¿no? Entonces, la masilla básicamente se utiliza para el tratamiento de juntas entre placa y placa, ¿no es cierto? Así como también en el tapado de tornillos, solo para interiores, solo para interiores. Las masillas para exteriores son diferentes, son otro tipo de masillas que se utilizan, ya que como yo les había mencionado, las masillas para exteriores, las masillas que nosotros utilizaríamos para la parte de exteriores, serían, digamos, masillas cementicias ya aplicadas, digamos, porque no nos olvidemos que para los muros exteriores se utilizaría, digamos, una placa cementicia, una placa de fibrocemento. Entonces, por lo consiguiente, no es la misma masilla, es otra masilla, digamos, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación. Veamos elementos adicionales. Entre los elementos adicionales, básicamente, volvemos a ver el perfil cantonera que ya lo habíamos visto. Este perfil viene, como habíamos mencionado, en largo de 2,40 m. Es un perfil galvanizado en forma de L. Tiene varios huecos, los cuales permite una mejor adherencia entre la masilla, el papel, entre la masilla, el papel y la placa, ¿no es cierto? Entonces, eso, tiene un borde redondeado, como pueden ver ahí, lo cual le da un filo y permite que un acabado bien recto y prolijo, digamos, ¿no? Este es el perfil más común que van a utilizar. Otro perfil que también existe, no quiero decir que haya y se acostumbre a utilizar en nuestros medios, les digo claramente que existe, es el perfil J. Este perfil J es un perfil en forma de J con un largo promedio de 3 metros, pero claro, depende, está en función del fabricante. Puede ser de acero galvanizado o de plástico. Básicamente, ¿cuál es el uso de este perfil J? Este perfil J se utiliza para proteger el filo de yeso expuesto a golpes. El filo de yeso expuesto a golpes. Voy a adelantarlo un poquito para que me puedan entender un poquito más, porque probablemente si hablo ahorita no me van a comprender. Me voy a ir a la parte de las placas. Voy a adelantar un poquito y después volvemos y les explico del perfil J. Les explico. Esta es una placa de cartón yeso, como pueden ver. Como pueden ver, en la parte de acá, esta parte donde está el puntero del mouse, se ve que hay un papel color verde. Acá hay un papel color rojo y acá tiene un papel color plomo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente les explico acá, entonces, en esta medida. Las placas básicamente vienen de una medida de 1,20 por 2,40. Esta placa, por ejemplo, tiene un borde rebajado en la parte longitudinal. En la parte longitudinal tiene un borde rebajado, mientras que en el borde recto, en el borde transversal, tiene, en el borde longitudinal, que es la parte más larga, está protegida por el papel con el que viene forrada la placa. Mientras que en el borde recto o en el borde transversal está expuesto. Entonces, ahora yo creo que me van a entender, ¿correcto? Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? ¿Qué les quiero decir con esto? Perdón. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Entonces, el borde longitudinal está protegido y el borde transversal no está protegido. Entonces, en algunas ocasiones la placa se coloca de manera vertical parada y en otras ocasiones se coloca echada. ¿No es cierto? Ya vamos a ver esos detalles más adelante. Cuando se coloca la placa parada, la parte de abajo, la que tiene el yeso expuesto, va a quedar expuesta hacia la parte de abajo. Entonces nosotros necesitamos un perfil para proteger de los golpes, de la humedad y todo ello. Bien, ese perfil es el que se utiliza para ese tipo de acabados. ¿Correcto? Este es el perfil que se utiliza, el perfil J.
Hay en algunos distribuidores, probablemente tendrían que buscarlo. No se suele utilizar porque lógicamente por un tema de costo, de abaratar costos, como no es algo muy común. Y ustedes saben que el tema de costo es un tema bastante competitivo en el mercado. Y colocar un perfil de más, un perfil menos, significa un ahorro en el tema. Y muchas veces estos muros que se hacen, que se solicitan, estos trabajos que los clientes piden son trabajos a veces, digamos, provisionales, no son trabajos definitivos. Y el que quiere, digamos, a veces son ambientes protegidos y no están muy interesados en invertir demasiado. La idea es proteger, digamos, entonces la idea es protegerla la placa en la parte de abajo, ¿no es cierto? Entonces esa es la idea es protegerla la placa en la parte de abajo. Por lo consiguiente, digamos, este perfil es ideal para ello. Entonces se usa, como yo les mencionaba, se usa para proteger el filo de yeso expuesto a golpes, a fricciones por tráfico pesado, sujetos a maltratos por mantenimiento, así como también, digamos, de la humedad que pueda pasar del piso a la placa cuando la placa está colocada parada, o sea, en posición vertical con el alma de yeso hacia el piso. Estas medidas que yo le paso del perfil de aquí son medidas meramente referenciales, ya que a veces suele haber ciertas variaciones dependiendo el fabricante, hay ciertas variaciones al respecto de ello, ¿no es cierto? Entonces, pero básicamente esto es para que lo conozcan dónde va. Esta es la finalidad del perfil. Va por lo general a la altura del piso, entre el piso y la placa. Esa es la manera de colocarlo. Acá no se acostumbra a colocarlo, tanto que si lo buscan les va a costar pillarlo y probablemente no lo van a encontrar, ¿no es cierto? El perfil que sí van a encontrar, disculpe, permítanme un segundito. Ya, continuemos. Acá tenemos el perfil Buña-Z. Este perfil Buña-Z, por ejemplo, es un perfil básicamente que nosotros utilizamos como junta de dilatación. Nosotros lo utilizamos como junta de dilatación cuando necesitamos unir un muro de drywall a un muro de ladrillo o a una pieza de hormigón armado. Ahí necesitamos, porque lógicamente comúnmente muchos le van a poner un papel, una cinta de papel microperforado, pero la verdad que la cinta de papel microperforado no da un acabado bien porque siempre se termina rompiendo, pero por un tema de costo se coloca la cinta de papel, ¿no es cierto? También es común, se debería utilizar este perfil, el ángulo de ajuste. Como pueden ver, las partes perforadas, tanto el perfil ángulo de ajuste como el perfil Buña-Z, ambas partes, por ejemplo, ambas partes, las partes perforadas son las que van hacia la placa, porque esas partes perforadas son las que permiten una mejor adherencia entre la masilla, la placa y el perfil, ¿correcto? Después tenemos, por ejemplo, el tema de aislantes termoacústicos. Como aislante termoacústico, en nuestro medio tenemos los siguientes materiales. Tenemos, por una parte, la manta termoespuma y la lana de vidrio, ¿cierto? La manta de 5 milímetros, por ejemplo, de 5 milímetros de espesor, con una lámina de aluminio, tiene una aislación térmica de hasta el 65%. Mientras que la manta termoespuma de 10 milímetros con 2 láminas, o sea, una lámina a cada lado, a cada cara, con 2 láminas de aluminio, tiene una aislación de hasta el 95%. ¿Se dan cuenta? El espesor que suele venir, lógicamente, es de 5 y de 10 milímetros. Vienen en un ancho de 1 metro y vienen en largo, en rollo de 20 metros, la manta termoespuma, ¿no? Que es esta manta de acá. Por otra parte, tenemos la lana de vidrio. La lana de vidrio es una aislación termoacústica
Viene con lámina de aluminio, la cual puede venir con lámina o sin lámina, dependiendo del requerimiento. Esta nos proporciona una aislación acústica de hasta 45 decibeles. Vienen en espesores de 70 y de 100 milímetros. Vienen en anchos de 40 centímetros y 60 centímetros para muro y de 1,20 m para cielo falso. Vienen en un largo de 13 metros por lo general. Por otra parte tenemos la banda acústica. No es muy común utilizarla y probablemente ni la encuentran, y si la encuentran la van a encontrar carísima. Esta es una membrana autoadhesiva de goma o espuma reticulada con adhesivo en una de sus caras y papel siliconado en la otra cara. Viene de un espesor de 3 milímetros y vienen en anchos de 40, 50, 70 y 100 metros según el fabricante. Y vienen en rollos de diferentes medidas. Esto se utiliza, por ejemplo, en el sistema drywall para unir todo lo que es el perfil al piso, al techo o a la pared. Esto permite, por ejemplo, absorber y nivelar las irregularidades de la superficie de contacto, debido a que actúa como banda de estanqueidad del ruido, el agua, el aire, el polvo. O sea, esto le da, digamos, esto le da un toque de, por ejemplo, esta cinta permite que no pase el ruido, que no pase la bulla, que no pase el polvo, la tierra, que quede totalmente cerrado, hermético, digamos, ¿no? Entonces, esa es una de las bondades. Esto es una cinta adhesiva, se pega, se despega, es como una cinta de doble contacto. No es muy común, no se lo suele utilizar, como ya les mencioné, por un tema de costo, pero de todas maneras, ahí está para que lo conozcan y sepan qué es y de qué se trata. Las placas. Básicamente tenemos, bueno, hay diferentes tipos de placas, no solamente ahí está estas placas, digamos, ¿no? Estas son las más comunes que van a encontrar. Esta, por ejemplo, de color plomo, es la que anteriormente se utiliza, es la que vamos a utilizar en muros, viene de 12.5 milímetros de espesor. Después viene que esta es su denominación ST. Después vienen las placas resistentes al fuego, RF, de color rojo, vienen de 12.5 milímetros y de 15 milímetros de espesor, ¿no? Y vienen de color rojo, eso es porque son placas resistentes al fuego. Estas placas resistentes al fuego, por ejemplo, son incombustibles, ya que están compuestas de un 20% de agua cristalizada. Por otra parte, la placa verde viene en espesores de 12.5 milímetros y 15 milímetros. Estas placas son resistentes a la humedad. Estas placas resistentes a la humedad, por ejemplo, como su nombre, resisten la humedad, no el agua. O sea, si la meten en el agua, lógicamente se va a estropear, ¿no? Se va a estropear, ¿no? La idea es que resiste el agua. Las placas, básicamente, estas placas, por ejemplo, las placas básicamente, por ejemplo, las placas drywall básicamente, por ejemplo, tienen un peso, estas de 12.5 milímetros, tienen un peso de 8,9 kilogramos por metro cuadrado. Vienen en una medida prácticamente aquí para Bolivia, para Latinoamérica, de 1,20 por 2 metros 40, aunque también hay la medida americana de 1,22 por 2,44, pero por lo general lo común es de 1,20 por 2,40, ¿no es cierto? Como habíamos mencionado, este es el espesor, viene un borde rebajado, básicamente son las medidas, ¿no? Esas son las medidas de 50 milímetros, y de 12.5 y de 15. Este es el borde longitudinal, que es el borde rebajado, que es este borde de acá, que como pueden ver tiene una pequeña parte rebajada. Esto se hace con la finalidad de masillar, con el masillado y el encintado, y cuando lo apeguemos placa a placa, ahí digamos ya la masilla y la cinta de papel y el masillado lo rellene, y ya con la pared quede totalmente liso y no se note ese borde rebajado. La finalidad es eso, para rellenar con masilla y con cinta, ¿no es cierto? El borde recto o borde transversal es el borde que queda expuesto siempre a la humedad. Como yo les había dicho, cuando esté expuesto,
Legalmente se debe colocar un perfil J, pero no se acostumbra a utilizar en nuestro medio por un tema de economía y de costos, pues, ¿no? Es más, ni siquiera dudo que lo pillen ese perfil acá. Ahora vamos a ver el tema de las herramientas. Las herramientas, básicamente, una de las herramientas importantes es un cinturón de herramientas, porque trabajamos muchas veces en altura y no vamos a estar bajando, y es práctico tenerlo todo a la mano para no estar subiendo y bajando de una escalera, de un andamio. Una maleta de herramientas de 45 o 50 pulgadas es bastante útil y suficiente. Un flexómetro de 5 u 8 metros para hacer nuestras mediciones. Otra herramienta importante es la choclera o tiralínea de 30 metros, puede ser ocre rojo o ocre azul. El nivel láser autonivelante es una herramienta indispensable prácticamente, ¿no? También pueden trabajar con el nivel de manguera si gustan y con la plomada, pero esto les va a facilitar harto la vida. Una escuadra metálica, por ejemplo, va a ser muy útil a la hora de hacer cortes en perfiles y todo ese tipo de detalles. Entre las herramientas eléctricas tenemos el taladro percutor de una potencia de 700 watts de potencia mínimo para hacer los huecos en las paredes, ya sea muro de ladrillo o hormigón para colocar los tornillos de 4.5 por 40 con tarugo 6 o tarugo 8. El taladro atornillador para hacer el emplacado y el atornillador de impacto para la estructura, ¿no? Eso es lo ideal. Pero, digamos, si ustedes tienen solamente un taladro atornillador, también les puede servir, ¿no es cierto? Pero lo ideal sería un taladro atornillador para hacer el emplacado, o sea, para unirla a la placa, a los perfiles, y el taladro y el atornillador de impacto para la estructura. Un cepillo o escofina es importante para nivelar los bordes de la placa. Un serruchín para hacer cortes especiales, algún corte especial que se pueda requerir. Un alicate de presión en C es muy necesario y muy útil para sujetarla a las piezas y atornillarlas de manera precisa en lugares de altura donde no vamos a estar muy cómodos y necesitamos bastante precisión, ¿no? Una tijera de aviación es indispensable porque, bueno, para cortar los perfiles, ¿no es cierto? Es con lo que cortamos los perfiles de acero galvanizado. Una bandeja metálica de 12 pulgadas para hacer el masillado, con un juego de espátula de por lo menos 4, 6, 8, 10 y 12 pulgadas. Necesitamos varias espátulas, ya van a ver más adelante, para darle varias manos de masilla a nuestra junta de placa y placa. Un estilete para cortar las placas, no nos olvidemos que es cartón yeso, entonces el estilete nos permite hacer cortes bastante rápido, cortar las placas rápidamente. Después, lógicamente, necesitamos una escalera de tipo tijera y un alargador si fuera necesario, ¿no? Y entonces estas serían todas las herramientas que necesitaríamos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo, los escucho, por favor. Bueno, perfecto. Si no hay dudas, entonces quedaríamos hasta aquí esta noche. Este sería todo el tema para esta noche. Mañana continuamos con el tema. Mañana vamos a ver el tema ya de la instalación. Como se les ha mencionado, no es básicamente el centro del curso, pero lo vamos a hacer por aquellas personas que no entienden y no conocen el sistema, todo esto a la perfección, digamos, ¿no? Pero básicamente el curso se centra, aclaramos, recalcamos, en el tema de diseño, costo y presupuesto de las estructuras de acero galvanizado. Bueno, si no hay más dudas, entonces, por mi parte, hasta aquí sería conmigo. Nos veríamos el día de mañana.